Hola a todos, este es el cementerio municipal del Salvador de Oviedo, que como veis tiene unas vistas magníficas. En el cementerio principal de la capital de Asturias descansa uno de los más importantes escritores que ha habido en España en el siglo XIX. Esta es su tumba. Se trata de Leopoldo García Alas y Ureña, más conocido por su seudónimo, Clarín. Leopoldo García Alas nació el 25 de abril del año 1852 en Zamora, ya que a su padre le habían destinado hace poco allí como gobernador civil. Su vida en Asturias comenzó en el verano del año 1859, cuando su familia regresó a Asturias. Y allí fue donde Leopoldo echó raíces, siempre se sintió asturiano. Leopoldo estudió leyes en la Universidad de Oviedo, y cuando terminó sus estudios en esa universidad, se trasladó a Madrid en el año 1871 para hacer el doctorado. En Madrid, en el año 1875, empezaría a trabajar como redactor de artículos para una revista llamada El Solfeo. El director de esa revista quería que los colaboradores tomaran como seudónimo el nombre de un instrumento musical, y Leopoldo García Alas escogió el clarín. A partir de entonces firmaría todos sus artículos con el seudónimo de Clarín, y este es el origen de su famoso seudónimo. Desde su columna en el periódico El Solfeo, García Alas realizó duras críticas contra el sistema político de la Restauración. Con mucha ironía e inteligencia, García Alas arremetía contra la clase política de la Restauración, lo que le hizo muy popular, pero también le hizo ganarse numerosos enemigos. Cada nuevo artículo se convertía en un escándalo, en un disgusto para aquellos que no querían que fueran destapadas sus vergüenzas y defectos. Con todo, García Alas se volvió muy popular y trabó amistad con los grandes literatos de la época, como por ejemplo Benito Pérez Galdós. En el año 1882 se le concede a Clarín la cátedra de Economía y Política Estadística en la Universidad de Zaragoza. Al año siguiente, en 1883, consigue el traslado a Oviedo, y allí empezará a escribir poco después su primera y más importante novela, La Regenta. La Regenta se publicó en dos partes. La primera se publicó en 1884 y la segunda en 1885. En un primer momento, La Regenta no fue muy bien recibida. La segunda parte se publicó en el año 1885, que fue el año en el que murió el rey Alfonso XII, y entonces asumió la regencia su segunda mujer, María Cristina de Habsburgo-Lorena, que asumió la regencia hasta que su hijo Alfonso XIII fuera mayor de edad. Y es en este contexto histórico cuando se publica la segunda parte de La Regenta. Parecía que el propio título de la obra estaba haciendo referencia a la reina regente. Daba la impresión de que la afilada pluma de Clarín, que ya era muy conocido debido a sus polémicos artículos en el periódico El Solfeo, donde arremetía contra la clase política de la Restauración, parecía que Clarín estaba arremetiendo en esta ocasión contra la mismísima reina regente. Esto naturalmente no tenía ningún sentido. De hecho, la segunda parte de La Regenta salió antes de que muriera Alfonso XII y por lo tanto antes de que asumiera la regencia María Cristina. Todo sucedió el mismo año, efectivamente, pero la novela fue publicada unos meses antes de la muerte del rey. Pero estamos en una época donde la repercusión de las cosas no es inmediata, no existe la televisión, no existe internet, entonces la repercusión de las cosas puede llegar semanas e incluso meses después. El caso es que desde la corte, el propio título de la obra ya levantó suspicacias hacia Clarín. Cuando ya se descubrió que en la obra no se hablaba de la reina regente, sino que se hablaba de otras cosas que no tenían nada que ver, las críticas fueron dirigidas hacia la propia temática de la obra, porque en La Regenta se habla de infidelidades, de adulterio, de amoríos con terceras personas, se critica el sistema político de la Restauración, se critica la doble moral de la clase política y social de la Restauración, en fin, se tocaban muchos temas polémicos en la época. Bien, La Regenta, como os digo, no es María Cristina, sino que La Regenta hace referencia a la protagonista de la novela, Ana Ozores. Ana Ozores recibe este apelativo porque está casada con el exregente del tribunal local, el exregente de la audiencia de Vetusta, que es la forma que tiene el autor de referirse a Oviedo en la novela. Es el seudónimo de Oviedo en la novela. Está casada con el exregente de la audiencia local que se llama Víctor Quintanar. La Regenta se trata de una novela coral, de una novela con muchos personajes, al igual que La Colmena de Camilo José Cela. Y a través de todos estos personajes y a través del hilo conductor de la novela, que son todos los líos amorosos de Ana Ozores, la protagonista, el autor, con una gran destreza literaria, hace una crítica de la sociedad y de la clase política del momento. Todo ello ambientado en la, entre comillas, ficticia ciudad de Vetusta, que en realidad no es tan ficticia porque, como ya os he dicho, en realidad se trata de Oviedo. Bien, en su época no, pero hoy en día La Regenta es considerada como una de las más grandes novelas escritas en lengua castellana. En pleno casco histórico de Oviedo, en la plaza de Alfonso II el Casto, se colocó una estatua de Ana Ozores, la regenta.
y se encuentra a muy pocos metros de la catedral. Esta escultura es una de las estatuas más fotografiadas por los turistas y por los propios habitantes de Oviedo. Es todo un símbolo de la capital de Asturias. Otras novelas de Clarín son, por ejemplo, Su único hijo o El abrazo de Pelayo. Y también escribió cuentos, como por ejemplo el libro de cuentos Pipá. Bueno, Leopoldo García Alas, que estaba muy enfermo desde hacía tiempo, no vería mucho el siglo XX. Murió el 13 de junio del año 1901 a la edad de 49 años. Su féretro fue velado en el claustro de la Universidad de Oviedo y al día siguiente Clarín sería enterrado en el cementerio del Salvador. En este cementerio descansa el que hoy en día es considerado uno de los más grandes escritores españoles del siglo XIX junto a Benito Pérez Galdós.